Nihua Namonochten. Nahuano toca Verónica Sierra Jiménez. No machtia no licenciatura y toca educación indígena. ¿Cuál es una wala que Namonochten? Ni Cantochan ni Universidad Pedagógica Nacional. Tlazocámate o tech cuál otuala que se vuelta. Ticates nican capani toca ventanas a la educación. Ashkanin tonale domingo katik pias nin temachte Everardo Lara González. Otechmaco sentetlapuale y toca la matemática cualitativa indígena. Y tehuane nican katik pias nin momachtique atonal Cintle Gil Pérez Barrera. Y momachtia sikion pani licenciatura en educación indígena panagas ni tlamachtiloyan. Muy buenas noches, mi nombre es Verónica Sierra Jiménez y soy alumna de la licenciatura en educación indígena de esta universidad. Bienvenidos a todos a nuestra casa, la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias por recibirnos nuevamente. Estamos en una emisión más de Ventanas a la Educación. Este domingo contamos con la presencia del maestro Everardo Lara González, con un tema en especial, la matemática cualitativa indígena. También nos acompaña el alumno Atonaltzintli Gilberto Pérez Barrera, alumno de la educación indígena de esta universidad. El profesor Everardo Lara es egresado de la IPN, contador público, catedrático en el Politécnico, 1778-1987, 1981-1994. Sus publicaciones y trabajo de difusión son Matemática y Simbolismo en la Danza Autóctona de México, 1993, Nepoaltzintzin, Manual de Uso, 1999, Mi Trascender a través de la cuenta y el juego, 2004. Paso, camino y danzo con la cuenta de armonía, teoría matemática del origen del universo y la cuenta del maíz, en prensa. Muy bien, maestro. ¿Cuál? Ilumínenos. Tlazocamati. Amtla. Bueno, empecé un poquito después, ¿verdad? Se digo que 1778, pero fue un poquito después. Okay. Bien, pues muchas gracias por su presencia. También gracias por la oportunidad de que a través de la ventana de la educación se pueda asomar este trabajo, esta aportación de que le llamamos el Nepoaltzintzin, que en este modelo es la representación del concepto matemático antiguo. Entonces esperamos que esta oportunidad que se nos da de que lo conozcan más de nuestros niños, de nuestros jóvenes a través de este programa, pues pueda coadyuvar a mejorar ese entendimiento de la matemática. Le llamamos matemática cualitativa porque cuando nosotros observamos la definición de matemática, pues prácticamente todo se enfoca a qué es la ciencia que estudia lo cuantitativo en los números, el razonamiento, y que debe de ser todo explicado en cifras. Para esto vamos a tratar de explicar cómo los antiguos habitantes de este continente, nuestros abuelos, diseñaron un concepto de matemática que es más que cuantitativo, es cualitativo. Y para eso pues vamos a utilizar una metodología que es de la lógica de conjunto para ir explicando esto. El concepto del orden nos tenemos que remontar algunos años atrás. Entonces vamos a utilizar la teoría del origen del universo. ¿Qué es universo? La unión ordenada del todo. Esta teoría viene de hace aproximadamente 15,000 millones de años, y se dice que hace 15,000 millones de años inicialmente todo era
energía. Llega un instante que de esa energía se desprende una parte que es la materia. En el momento en que se unen materia y energía, es el momento en que se da ese proceso de expansión, por lo que le llaman la explosión, pero debe ser la expansión ordenada del todo. Así que nosotros nos encontramos en el precioso idioma náhuatl, que también nos lo platica Verónica. En sus primeros 4 números, vamos a utilizar el idioma náhuatl, pero utilizando su metáfora. El primer número se dice se, número 2, ome, número 3, yei, número 4, nahui. Pero cuando nos remontamos a lo que es la metáfora, el número C, el número 1, quiere decir la esencia del origen. Y esto lo asociamos a la teoría del origen del universo. Todo es energía. Geométricamente podríamos mencionar una línea horizontal. Enseguida, el número 2, en el idioma náhuatl se dice ome. La metáfora quiere decir es la esencia del 2, la esencia de la dualidad o la esencia del equilibrio. Entonces, en la asociación con la teoría del origen del universo, cuando se desprende una parte de la energía, surge la materia, y ya tenemos esos 2 elementos, materia y energía. Geométricamente tendríamos otra línea que se parece también a un símbolo, a los símbolos. ¿Qué símbolo sería este? Al símbolo de igual, al símbolo de equilibrio. El número 3 se dice yei, y yei quiere decir el líquido divino que une. Entonces estamos hablando de ese proceso de unión que se va dando entre materia y energía, o el proceso de unión de estas 2 líneas, para llegar al número 4, que se dice nahui. Nahui quiere decir un cuerpo completo. ¿Cuándo es un cuerpo completo? Cuando se unen materia y energía. Geométricamente haríamos esta unión a través de un cruzamiento. Un cruzamiento representa la unión o el inicio de una expansión, y también se parece a un símbolo que es el de más. Cuando nosotros hacemos una operación matemática, ¿qué es lo que hacemos? Decimos 4 es igual, debe estar en equilibrio, ¿qué? A la unión de 1 más 1 más 1 más 1, y debe de tener un equilibrio. Entonces, bajo esta lógica de conjunto, así integramos la geometría, el idioma náhuatl, su metáfora y la teoría del origen del universo. En el momento en que se une materia y energía, es el inicio de la expansión ordenada del todo. Para eso, el número que representa esta expansión es el número 13. Y vamos a ver por qué es el número 13. Si nosotros físicamente nos observamos como esa aspiración de ser un cuerpo completo, nosotros somos un cuadrangular a través de nuestras 4 extremidades. Y de nuestras 4 extremidades se representa ese cuadrangular, y el número 13 lo vamos a encontrar en nuestras grandes articulaciones. Pero para eso, el número 13 vamos a explicar por qué representa esa expansión ordenada. Si nosotros hacemos, aquí podemos ver en la lámina número 4, la número 4, ahí exponemos cómo en un cuerpo humano que aspira a ser un cuerpo completo, la expansión se representa
con las articulaciones que partimos de las que están conectadas a la tierra, son 2 tobillos, rodillas, llevamos 4, coxofemorales 6. Después pasamos con muñecas 8, codos 10, hombros 12 y queda la del cuello, la número 13. Con esas 13 grandes articulaciones estamos representando que ese es el recorrido de conducción vertical que debe de llevar a cabo un ser humano para poder ser un cuerpo completo que aspira a integrarse ordenadamente al origen de la creación. Ese número 13, vamos a hacer un ejercicio que es en la lámina número 7, la lámina número 7, donde dice que es la sinergia del número 13. Ahí vamos a unir esos 13 elementos, es decir, 1 más 2, el resultado es 3, más 3, 6, más 4, 10, 5, 15, 6, 21, 7, 28, 8, 36, 9, 45, 10, 55, 11, 66, 12, 78 y 13, 91. 91 representa una expansión ordenada. Ahora, cuando hacemos la asociación con esos 4 elementos para formar un cuerpo completo, tenemos en la lámina siguiente, que es la número 8, ahí vemos un Nepohualtzin en forma de brazalete, donde asociamos nuevamente con el número 1, ya vimos que son el número de la expansión, 91 elementos. Con el número 2, 91 2 veces, la cifra es 182. ¿Qué representa el 182? El periodo en que se siembra y se cosecha el maíz en forma tradicional. Eso es muy importante concebirlo actualmente en la forma de que debe llevar el orden de la Madre Tierra a través de la siembra del maíz. Deben transcurrir 182 días. Cuando lo asociamos con el número 3, 91 3 veces, la cifra es 273. ¿Qué representa 273? El periodo de gestación del ser humano, que es igual a la cuenta que hace el ginecólogo, 39 semanas. 39 veces el 7, la cifra es 273. Ahí estamos integrando una cuenta de armonía del ser humano. Y 91 con el número 4, la cifra es 364. 364 es un ciclo astronómico calcular, un ciclo astronómico lunar. Un ciclo lunar representado por el 28, con el 13, 13 veces el 28, son ciclos de 364. Entonces, que es una cuenta representativa de la fertilidad, de la influencia que lleva a cabo la luna con la parte femenina de nuestra Madre Tierra y con la parte femenina de la mujer, para que pueda haber la concepción, pueda existir la fertilidad. Entonces, a esto le llamaríamos la cuenta de la simplicidad de la armonía, como a partir de los números y de la metáfora nos va indicando cuál es la armonía que debería de seguir. Otra cuenta importante relacionada con el maíz es de que tiene un ciclo 20 veces el 13, un ciclo de 260. ¿De dónde sale el 20? Nuevamente, a través de nuestro cuerpo humano vemos nuestras 4 extremidades. Cada una de nuestras extremidades tiene 5 elementos. Entonces, a partir de contar 5 elementos en las 4 extremidades, obtenemos el número 20, por lo cual ese es el sistema vigesimal, que habla de una cuenta completa.
El 20 con el número 13 forma una armonía de 260 días, que es la cuenta que se le llama del Tonalpohualli, o la cuenta de la energía del ser humano, pero también la energía del maíz, ya que el maíz sigue una cuenta de 260 días, que en la cuenta antigua de lo que vio el cronista Fray Bernardino de Sahagún, él menciona y observa que el calendario antiguo empieza el 2 de febrero, después se le tuvo que hacer un ajuste cuando se dieron cuenta de que estaban desfasados 10 días, y empieza el 12 de febrero, pero el 2 de febrero es la cuenta de una celebración. ¿Qué celebración es el 2 de febrero? El día de la Candelaria. Nuestros calendarios es el Xiuhpohualli, es decir, la cuenta del fuego. ¿Qué quiere decir candela? Está hablando del fuego. Entonces el día de la Candelaria es el inicio del calendario del ciclo ceremonial del maíz, porque es el día en que se presenta al maíz como un niño, como el alma o el ánima de un niño que busca ser fértil para posteriormente florecer. Después, dentro de ese mismo calendario, la segunda fecha importante del maíz es el momento en que se siembra. En Tenochtitlan, este periodo se inicia entre el 29 de abril y el 3 de mayo. El 3 de mayo es el día de la Santa Cruz, que es el momento de la unión de la tierra con la energía del sol. Cuando se siembra el maíz, es ese momento de unión para cuando empieza su ciclo reproductivo. La tercera fecha es el 13 de agosto. El 13 de agosto, que es el primer corte del maíz, y ese primer corte del maíz es lo que representa el ascenso del espíritu de la madre tierra a través del crecimiento del maíz. Y eso está muy cercano también a una celebración que tenemos, que es el 15 de agosto, que es el día de la Asunción, que es el ascenso del espíritu de la Virgen. Y la cuarta fecha es el momento de la cosecha. Entonces, esta cuenta es muy importante, la del ciclo del maíz, como con la cuenta del ser humano. Muy bien, vamos ahora a regresar cómo se integra un modelo matemático de cualidad. Se dice que el universo pues se rige por leyes matemáticas, pero también para el ser humano se creó un modelo matemático, pero de cualidad, para que se integre ordenadamente al origen de la creación. Entonces, para eso vamos a ver los símbolos matemáticos que tenemos desde la lámina número 1, que eso pues en el primer libro, en el primer año de secundaria aparecen símbolos matemáticos mayas, dice punto, raya y caracol. Símbolos matemáticos náhuatl, dice pues, un disquito, un dedo, una bandera, una pluma y una bolsita. Y hasta ahí recordamos que en la secundaria, pues hasta ahí conocimos cuáles eran los símbolos matemáticos. Pero ahorita, a través de la matemática de cualidad, podemos conocer algo más de lo que son estos símbolos, que es un modelo matemático. Entonces, vemos que en la lámina número 2, en los números mayas se integran con 4 puntos, que sería igual a la yema de nuestros dedos, 1, 2, 3, 4. El número 5 se representa con una barra, que una barra es igual a cómo queda la posición de nuestro dedo pulgar, o la posición de una
de nuestras extremidades. Recordamos, cada una de nuestras extremidades, ¿cuánto vale? Tiene valor de 5, por eso es la barra. Y el caracol es el valor del 0, pero no como una ausencia, sino como una evolución de una cuenta. Y la cuenta cualitativa del ser humano debe de ir en crecimiento vertical, como una espiral que sugiere la concha de un caracol. Un caracol tiene, en sus estrías, tiene la forma de un caracol. Y podemos ahí ilustrar que por eso vemos que en las yemas de nuestros dedos, pues vemos que la forma de las manos, ¿verdad? En las manos pues aparece en la huella digital la forma de una espiral. La fotografía de la Vía Láctea, pues es la forma de también del espiral, que es lo mismo que forma el caracol. Entonces, esto nos está indicando que ese es el camino que tenemos que llevar en nuestra vida, pero a través de unir valores, pero valores de cualidad, valores axiológicos en nuestra conducta. Y nuestra conducta, que eso se direcciona en los centros educativos, donde se direcciona ese recorrido vertical que debe llevar el ser humano a través de sus acciones, de sus valores axiológicos de cualidad. A través de esos valores axiológicos se irán acumulando para poder ir llevando en crecimiento verticalmente esa espiral. Muy bien, el siguiente símbolo es el del número 20. El número 20 se representa con una bandera, un pantli en el idioma náhuatl, una bandera, pero es una bandera de un rectángulo vertical. ¿Por qué es vertical? Porque si el ser humano le formamos una línea de unión de sus 4 extremidades, ustedes verán cómo se forma en la lámina número 3 un rectángulo vertical, ¿sí? Que representa que esa es la cuenta completa física del ser humano, pero se debe de completar con su recorrido vertical. Entonces, para eso surge un mástil, que es el que sostiene la bandera. El mástil representa ese recorrido vertical que debe de llevar a cabo el ser humano para poder ser un ser pleno y completo. Entonces, nuestras banderas, por eso son de cuadrangular vertical, porque están hablando de la aspiración del ser humano de ser plenos y completos. Por eso los estandartes, el estandarte de la escuela, pues es un rectangular vertical. En las celebraciones en nuestros diferentes pueblos, ahora que viene en octubre en Tetelcingo, de aquí nuestro querido amigo, que eso es para el domingo más cercano al 24 de octubre, pues se ve que la danza, que es lo que lleva por delante, lleva una bandera. ¿Por qué? Porque está hablando que es el símbolo de que esa es la aspiración de un grupo, de ser seres plenos y completos. Bien, entonces las cuentas así se van formando de 20 en 20. 20 veces el 20 nos da 400. Me regreso al 20. En el idioma náhuatl, el 20 se dice Sempoali o Sepowali, que habla de una cuenta completa. Y ahora sí, de 20 veces 20, el siguiente número es 400. El símbolo del 400 es una plumita, como está en la lámina número 5, ahí se ve una plumita. Y en el idioma náhuatl se dice 400 Sesontli, o se dice Sensontli, que quiere decir, Sensontli quiere decir un cabello.
¿Y qué quiere decir esto? Cuando el ser humano ha buscado esa plenitud y se conduce verticalmente, llega a la articulación número 13. ¿Cuál es la articulación número 13? La del cuello. Entonces llega a esta parte de su cuerpo donde representa que la conducción vertical tuvo un buen recorrido y es el momento en que se puede conectar al origen de la creación. Entonces, y en esta parte de aquí, pues el símbolo es el de una pluma. Pues nuevamente nos remontamos, ¿verdad? En la danza o en las películas vemos que los grandes personajes, ¿qué es lo que utilizan en su cabeza? Una pluma. Pero la pluma debe ser de un ave, del ave que vuele más alto. En este caso sería la de un águila, porque está representando que el ser humano ya tuvo ese recorrido de plenitud, donde la parte física y la parte de su energía interior, su energía cualitativa, llega a este momento y su energía puede volar como la pluma de un águila para poder conectarse a la siguiente cuenta. La palabra se dice Sensontli, que quiere decir un cabello, ya mencionamos por qué. Pero también se parece a algo que hemos escuchado, ¿verdad? ¿Qué es un Sensontli? Un pájaro, un ave. Y hay un poema precioso de Nezahualcóyotl, que bajo esta interpretación cualitativa de la matemática, pues ya podemos darle una interpretación. Dice: amo el canto del sensontli, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Dice, pero amo más a mi hermano, el ser humano. Entonces, al crear este precioso poema, Nezahualcóyotl dice, amo el canto del sensontli, pájaro de 400 voces. Y aquí entra también la explicación de la matemática cualitativa, que no es preciso. Aquí en la matemática cualitativa no quiere decir que Nezahualcóyotl haya escuchado y haya contado 400 tonos del ave, sino que el 400 se convierte en una cuenta infinita, una cuenta innumerable. Entonces quiere decir que es un ave que desarrolla en una forma hermosa los diferentes tonos y que es la aspiración del ser humano en el arte de la música, del canto, desarrollar esos 400, llegar a ese 400 que representa que llegó a lo pleno de la cualidad de la belleza. Y se llama el color del jade, que es el jade, es el de color verde, es como esta cuentita aquí de color, el jade es de color verde. ¿Y cuál es el color verde? Cuando nuestros campos, después de ir cumpliendo ese proceso de reproducción de nuestras semillas, nuestros campos se vuelven plenos de un color verde hermoso. Entonces el color jade está hablando de la plenitud de un ser, de nuestra madre tierra, que pudo realizar la fecundación del maíz y de nuestro alimento para convertirlo en plenitud. Y el enervante perfume de las flores, que es la flor también dentro de esa cuenta que hablamos de 260, el último símbolo es el de la flor, que habla el de la plenitud. Muy bien, entonces pasamos al siguiente número. Ya tenemos el 20. 20 veces 20, 400. 20 veces 400 nos da la cifra de 8000. ¿Y qué es lo que representa 8000? Vemos la lámina número 6. La lámina número 6 habla del 8000, que en el idioma náhuatl se dice Chiquipili, y el símbolo es una bolsita. Muy bien, ¿qué quiere decir Chiquipili? Un pequeño
canasto. Y un canasto, ¿cómo se forma? De un entramado. Se forma de un cruzamiento como el que tiene ahí el petate. Y se forma de la palma, que es esa parte más cercana del Sol. Entonces, al decir que un pequeño canasto o un petate, estamos hablando de esa cuenta infinita, pero ordenada en el universo. Y para eso, pues el ser humano tiene que completar esa cuenta, primero de la parte física, que es el 20, con la parte de su energía interior, que es el 400, llega al 8000 para poder llegar a integrarse ordenadamente a la cuenta incalculable del infinito. ¿Cuántas estrellas tiene el universo? Pues es incalculable. Entonces, esta forma parte de la otra definición de lo que es la matemática. Aquí la matemática no es de lo calculable, sino que es de lo incalculable, pero se convierte en un modelo matemático que va a poder ser una guía de conducta, de conducción del ser humano para poder integrarse a esa cuenta ordenada del infinito, del universo, que es unión ordenada del todo. Bien. En la lámina número 7, ahí vemos el Nepomuceno de brazalete y vemos cómo la cuenta es vertical, porque la numeración maya, pues también la numeración maya es ascendente. ¿Y qué es lo que va formando? Va formando como un escalonamiento, que eso lo podríamos ver en la lámina número 9. En la lámina número 9 se ve la numeración maya, el número 1, un puntito, el número 20 se pone un caracol, un puntito encima, el número 400, dos símbolos del caracol y un punto, y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que sucede? La cuenta nos va indicando que va escalando, y así podemos interpretar por qué tenemos pirámides por todos lados. ¿Y qué es una pirámide? Entonces nuestras pirámides, nuestras zacualis, y hay una muy representativa que está en Chichén Itzá, donde vemos esta pirámide que tiene una base cuadrangular, pero también termina en un cuadrangular. Tiene 4 escalinatas, donde tienen 91 escalones. Entonces aquí ya podemos interpretar por qué tiene 91 escalones, porque es el recorrido que tiene que llevar a cabo el ser humano. Cuando uno llega a esa pirámide y empieza a escalar, uno tiene que recordar que ese es mi camino, que tengo que recorrer y tengo que llegar al final. Tengo que llegar a los 91 escalones. Y en Chichén Itzá se forma en un costado, en una fecha ya muy cercana, ahora entre el 22-23 de septiembre y el 21-22 de marzo, se forma un fenómeno que se llama equinoccio. ¿Qué dice equinoccio? Nuevamente regresamos al concepto de equilibrio, de igualdad. ¿Y qué es ese momento en que la luz y la oscuridad son exactamente iguales? Y se forman 7 triángulos en ese momento. Ese es algo maravilloso, donde entra la matemática, la geometría, la astronomía, la arquitectura, la escultura. Entonces se conjuga todo lo bello, y el mensaje matemático ahí está. El ser humano tiene que escalar 91 escalones para poder llegar a ese cuadrangular, que es el origen de la creación. Y por el otro lado se forman 7 triángulos
y terminan en una cabeza de una serpiente, que eso es la representación del camino terrestre que lleva a cabo una semilla, que es para poder llegar a florecer, que sería igual que el camino que del lado izquierdo lleva a cabo el ser humano. ¿Cuántas articulaciones tenemos de nuestro lado izquierdo? Vamos contándolo, ¿no? 3 de una pierna, del brazo otras 3 son 6 y la del cuello es 7. Y del lado izquierdo tenemos la parte del corazón, y el corazón representa el florecimiento de nuestra conducción vertical, representa esa parte bella de nuestra energía interior que logró florecer, y por eso se representa el número 7 también en el recorrido de la que lleva a cabo una semilla para poder florecer, porque el maíz, como el ser humano, pues tienen corazón. Aquí tenemos la forma, esa de aquí es la representación de un maíz. Ustedes ven que la parte del medio, ¿qué es lo que es? Pues es su corazón del maíz. Entonces ahí nos está indicando que el recorrido del ser humano, como el del maíz, deben de ir en equilibrio, van tomados de la mano. Por eso es muy importante que ustedes, que tienen la dicha de que todavía tengamos campos de cultivo aquí en Morelos, pues se cuide que la siembra sea cumpliendo esos periodos, 182 días desde que se siembra hasta que se cosecha, y los 260 días de la cuenta espiritual del maíz. Esa sería la cuenta ordenada. Bien, entonces ahí estamos viendo por qué la cuenta va escalando, por qué el ser humano va escalando, por qué nuestras pirámides son rectangulares. Bueno, hay algunas que son en espiral, como en Cuicuilco o también en la parte de acá de Quintana Roo también hay una pirámide en espiral, pero en general se marca esa forma de la pirámide. Y para eso, pues vamos también a asociar una operación matemática muy sencilla, que es la de la raíz cuadrada, para poder entender también este camino. ¿Qué es raíz cuadrada? Raíz habla de origen. El origen para formar un cuadrado. Entonces, el calcular una raíz cuadrada es encontrar el número para que da origen a formar un cuadrado. Y es muy sencillo. Aquí vemos en la lámina número 11 que para formar cuadrados tenemos que unir números impares. Primer número impar, 1. Segundo número impar, 3. Si unimos dos números impares, el 1 y el 3, tenemos 4 elementos. Nosotros podemos observar ahí en esa lámina número 11 que podemos formar un cuadrado de 2 por 2. ¿Sí? Siguiente número impar. Primero es 1, 3, 5. ¿Cuántos elementos tenemos? 1 más 3 más 5, 9. ¿Cuántos números impares son? 3, el 1, el 3 y el 5. Entonces quiere decir que con 9 elementos yo puedo formar un cuadrado de 3 por 3. Y así formamos un cuadrangular de 3 por 3. Y así sucesivamente. 1, 3, 5 y el siguiente número impar, 7. ¿Cuánto da? 16 elementos. ¿Cuántos números impares tenemos? 4. Puedo formar un cuadrangular de 4 por 4. Y con esto podemos explicar geométricamente cuál es
el número piramidal. Si nosotros vemos los libros de geometría, nos dicen que el número piramidal es el 14. ¿Por qué? Porque es la unión del 9, el 4 y el 1. 9 más 4, 13, más 1, 14. Pero una pirámide del otro lado del Atlántico, la pirámide termina en una puntita. La pirámide de Egipto termina en una punta. Pero nuestras pirámides terminan en un cuadrangular. Así que nosotros vemos en la lámina número 12 cómo, trabajando la raíz cuadrada, vemos que la base triangular de 3 por 3 y nos da el número 9. Y luego, formando un cuadrangular de 4 elementos, que es de 2 por lado, nos da el número 4. Si unimos el 9 más el 4, nos da el número 13. Entonces, el número piramidal para los habitantes de este continente, pues tendríamos que mencionar que es el número 13. Y ahí están de ejemplo todas las pirámides que tenemos. Entonces, para esto es muy importante concebir lo que es una raíz cuadrada. Y por eso hay niños que desde los 4 o 5 años, cuando les enseñamos qué es un cuadrado, que él es un ser humano que aspira a ser un cuadrado. En mi carrera como contador, pues yo me ofendía que me decían que pues, era muy cuadrado. Y ahora agradezco, ¿verdad? Le digo, no soy cuadrado, es una aspiración, porque yo trato de ser cuadrado, porque quiero unir mi materia y que mi energía vertical me haga ser un ser pleno, completo. Entonces, un niño, cuando se concibe que esa es su aspiración, que por eso es un cuadrangular, por eso es muy fácil enseñarle la raíz cuadrada, uniendo números impares y dibujando cuadrangulares y haciendo ejercicios didácticos con ellos para que conciban lo que es un cuadrangular. Y de ahí, de la unión de cuadrados, podemos ver la última figura que tenemos aquí, la figura número 12, donde podemos ver que uniendo cuadrados de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4, de 5 por 5, ¿qué es lo que va formando? Pues va formando una espiral de evolución. Unir cuadrados, aquí está indicando que cada cuadrangular pues es un ser humano. Un ser humano que ese es su camino vertical de cualidad que debe de llevar a cabo. Que es quizás sencillo explicarlo, ¿verdad? Pero es muy, muy difícil de llevarlo. Entonces, en una universidad pedagógica, en un lugar donde tenemos la suerte y la fortuna de que todavía se hablen nuestros idiomas, pues esta es una aportación a la humanidad. Aquí entra el concepto de lo que le llaman interculturalidad, en el cual haya ese intercambio de conocimientos entre las diferentes culturas. Entonces nosotros podemos aportar, en este caso entre muchas, que tenemos una matemática muy sui generis, que es una matemática de cualidad, en el cual es una guía de conducción, de conducta del ser humano para poder integrarse verticalmente a la cuenta infinita del origen de la creación. Entonces, para eso, pues ustedes verán diferentes actividades, por eso los juegos tradicionales, ustedes verán que hay mucho cuadrado, hay el número 13, el jugar la matatena, juegan la matatena con 13 semillas. Al jugar la matatena, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que colocar hincado o en cuclillas. ¿Por qué? Porque estoy formando un ángulo recto y con mi pensamiento voy a completar el cuadrangular. ¿Y qué es lo que tengo que hacer en la matatena? Lanzo
hacia arriba, tengo que ver cuál es la dirección a la que llevo. Y cae, y debo de tomar solamente lo que mi mano necesita. Y habla de un juego de equilibrio. Yo solamente debo de tomar lo que yo necesito, lo demás se debe de repartir. Todo tomo y después tengo que hacer el juego de 1 y siempre ir viendo hacia dónde me voy a dirigir. Pues tomo 2 y es un juego de habilidad. Hay un juego náhuatl también, el del Temalacastli, que es el juego cíclico de la piedra redonda, que se juega como el avión, donde el niño, el joven, el practicante, tiene que recorrerlo como brincando. Y al ir brincando, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Que ese es mi camino en equilibrio, en equilibrio. Y estos juegos pues siempre llegan al final al número 13. ¿Por qué? Porque el número 13 es el camino de mi conducción vertical que debo de llevar a cabo. Entonces, eso está en nuestros juegos tradicionales. Ya los podemos leer, ya los podemos practicar, ya los podemos direccionar para que nuestros niños comprendan esto. En los juegos tradicionales no se vale apostar, porque la competencia es conmigo mismo. Yo debo de desarrollar una habilidad de memoria, de concentración, de estrategia en mi vida para poder escalar mi cuenta cualitativa. Si yo apuesto o si yo voy por una medalla de oro, voy a intentar diferentes situaciones. Llegamos al engaño. Yo he visto ahí pues en diferentes deportes, pues el que sabe engañar pues es el que más gana. El sábado vi un programa de televisión y donde era un juego donde el que gana es el que tiene la mayor habilidad de engañar. Así que cuando tenemos la matemática cualitativa, aquí eso es la gran diferencia. Si engaño, entonces estoy retrocediendo. Y esa es la parte educativa que debemos de buscar, conducir la verticalidad. Y en los símbolos matemáticos, ya vimos que es equilibrio, unir, pero cuando no unimos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Restar o recordar que debo regresar. ¿Regresar a dónde? Al origen. Tengo que regresar al origen de cómo se inició la expansión, la creación, es a través de la unión. Por eso aquí en nuestros pueblos, en nuestro trabajo, en los campos, se utiliza mucho el trabajo colectivo, porque es una enseñanza antigua, que solamente a través de unir y tomar lo que yo necesito, ese es el trabajo de una conducción vertical. Así que esto es la diferencia de la matemática cualitativa. Yutlan, tonochten nican tecate, temochilia tlazocamate, temachte Berardo, cautechmacac inen tlazalule, omotucaya nepohualtzintzin. Todos los aquí presentes, maestros y alumnos, agradecemos, maestro Berardo Lara González, por habernos aportado el conocimiento didáctico del Nepohualtzintzin. De igual forma, agradecemos a la licenciada Guadalupe del Carmen Rodríguez Cabos, directora de Radio y Televisión del Canal 3. También agradecemos a la directora de la UPN, Hilda Constantino Castro, y a la maestra Edith Marisela Figueroa Samilpa, coordinadora de Difusión y Cultura. También agradecemos al staff técnico integrado por los ingenieros Miguel Ángel Luna Villegas, Ulises Cardoso, Adolfo Remigio Román,
Juan Palacios Paredes, Bernardo Fernández Hernández y, por si fuera poco, al público que nos observa cada domingo en este programa. Los esperamos dentro de 15 días a la misma hora y en el mismo canal en nuestro programa Ventanas a la Educación. Buenas noches.